Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios. Una vez más me dirijo a cada uno de ustedes con la voz de Dios, con la palabra de Dios, llegando al corazón de cada hogar. En la última enseñanza vimos razones por la cual vino el Señor Jesús a este mundo. En San Juan capítulo 3, verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es el amor de Dios manifestado en su Hijo Jesucristo. Y en esta mañana quiero enseñar lo que significa la verdadera Pascua del Señor Jesús. Vamos a abrir vuestras Biblias en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, verso 22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dios mismo en el Antiguo Testamento, Él ha diseñado la forma, el modelo de cómo el hombre debe acercarse ante la presencia de Dios. Hoy en el día existen diferentes tipos de religiones, cada cual se acerca a su manera. La pregunta es: ¿Dios estará aprobando la manera, la forma en cómo los hombres se acercan? Pues vamos a ver lo que dice la Biblia. Dios, por primera vez en la historia, tuvo que sacrificar un animal inocente. No tenía nada que ver en el huerto del Edén. Cuando Dios creó a su hombre a su imagen, a su semejanza, Él le dijo: el día que comieres del árbol prohibido del bien y del mal, ciertamente morirás. Nosotros sabemos en lo que dice la palabra de Dios, el hombre desobedeció y como consecuencia Adán murió espiritualmente. Él estaba separado, alejado de Dios. El hombre se escondió en su pecado, pero Dios, como es un Dios de amor, Él mismo se manifestó acercándose a Adán. Él mismo dejó el cielo, bajó a la tierra y llamó al hombre con esta frase: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Es así como hoy en el día Dios se está acercando a la humanidad. Él te está llamando. Él está tocando la puerta de tu corazón. Y no te escondas como Adán. Adán se escondió porque tuvo miedo, tuvo temor. Pues Dios mismo tuvo que sacrificar un animal, y con esas pieles de ese animal tuvo que cubrir al hombre. Y entonces Dios le enseñó a Adán: de aquí en adelante, para que tú te acercas a mí, para que tú tengas comunión, tiene que haber un derramamiento de sangre. Y es así como Adán enseñó a su hijo Abel, y también lo enseñó a su hijo Caín. Pero vemos que Caín presentó una ofrenda diferente, en cambio Abel ofreció una ofrenda similar a lo que Dios le enseñó a Adán. Dice la Biblia que Caín presentó una ofrenda, un cordero. En cambio Caín presentó los productos de la tierra, que ya la tierra estaba maldito. Entonces Dios se agradó, Dios aprobó la ofrenda de Abel. Entonces dice la Biblia que Dios se agradó de la ofrenda de Abel porque Dios había establecido: sin derramamiento de sangre no hay expiación por el pecado, no hay perdón de pecados. Y es así, de la manera como Abel se acerca a Dios, él está diciendo: Dios, yo quiero entrar en un pacto contigo. Señor, a través de este cordero quiero que tú perdones mis pecados. Y Dios lo está aceptando. Y más adelante, cuando el pueblo de Israel llegó a crecer en gran cantidad de número de personas, entonces Dios levantó un líder en Egipto a través de Moisés para liberar a su pueblo de Israel. Y es ahí donde Dios, en el libro de Éxodo, vemos cómo Dios establece, da las normas, las pautas para un verdadero pascual. Dios le dice a Moisés: Moisés, usted tiene que preparar un animal limpio, y al 14 día del mes de Nisan comerán todos ustedes, porque al día siguiente todo el pueblo va a ser libre por mi mano poderosa. Dios mismo estableció. Entonces Moisés dio a conocer a toda la nación de Israel. Ellos comieron la Pascua. Dice la Biblia: comieron pan sin levadura, que significa la pureza. También ellos comieron hierbas amargas, que significa la angustia.
en la aflicción, el sufrimiento que vivía en Egipto. Y esa Pascua lo recordaba que Dios los está liberando. Recordaba que Dios los está redenciendo para liberarlo a una nueva tierra prometida. Y todo el pueblo tuvo que acatar la disposición de Dios. En el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, lo califica: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios en el Antiguo Testamento diseñó que a través de la sangre de un animal el hombre puede obtener el perdón de los pecados. Pero el hombre una y otra vez, todos los días pecaba, se acercaba a Dios, hasta que Dios se cansó. Dios dice: sacrificio y ofrenda no me agradan. Entonces, ¿qué hace Dios? Él prepara un cordero desde antes de la fundación del mundo al mismo Señor Jesús. Dice: Dios preparó un cordero. Y cuando Juan lo ve a Jesús, él está reconociendo que es el cordero perfecto para la expiación del pecado de toda la nación de Israel. Él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y un cordero tenía que ser examinado por espacio de 4 días. No tenía que tener ningún defecto. Y el Señor Jesús era examinado antes de su sacrificio por los líderes religiosos en Israel. Y la gente decía: no encontramos culpa en él, no hay hombre como él, todo lo hace bien. Dice la Biblia: él fue tentado en toda nuestra semejanza, pero sin pecado. Es que es el Cordero que no tiene fallas, que no tiene defectos. Estaba plenamente preparado para el sacrificio real de lo que Dios estaba preparando. La Biblia dice que Dios lo envió a Jesucristo con una misión de dar vida eterna. Jesús, cuando vino a la tierra, él dijo: el reino de los cielos se ha acercado y está en medio de vosotros. Pues la Biblia dice: él tiene todo poder, autoridad para dar vida eterna. Lo único que tienen que hacer es aceptarlo a él como el Señor y Salvador de su vida. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 26, del versículo 36 al 44, comienza la verdadera agonía del Señor Jesús. La agonía del Señor Jesús comenzó en el huerto de Getsemaní. Dice la Biblia: él estaba orando. Como todos los días, él tenía una comunión íntima con su Padre. Pero en 3 ocasiones, él está diciendo: Padre, haz que yo beba esta copa sin que yo la beba. Haz que yo pueda pasar esta copa sin que la beba. Que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. La agonía de Jesús comenzó en el huerto de Getsemaní. Lucas dice que el sudor eran como gotas grandes de sangre. Era el sufrimiento interno que él estaba viviendo. Él sabía lo que le iba a suceder llegando a la cruz del Calvario, porque ya estaba establecido en el libro de Isaías que él iba a ser un cordero, que a él lo iban a crucificar, que a él lo iban a golpear, que a él lo iban a maltratar. Él ya se estaba viendo ya. Entonces comenzó a sufrir. Por eso su sudor era como gotas grandes de sangre. Y en estas 3 ocasiones, cuando Jesús dice: Señor, haz que yo pase esta copa sin que lo ya beba, pero que no se haga mi voluntad. Es que, mi amigo, el Señor Jesucristo vino a hacer la voluntad de Dios. Una y otra vez decía: yo tengo una comida que comer, que hacer la voluntad de mi Padre. La voluntad era que Él llegase a la cruz del Calvario. Él tuvo dificultades, Él tuvo obstáculos, pero Él venció todo tipo de circunstancias. Él venció cualquier barrera que se atravesara, porque el diablo sabía que si Jesucristo muriera, iba a salvar a la humanidad, y eso es lo que el diablo no quería. Pues Jesús ganó la batalla, Jesús ganó la victoria llegando a la cruz del Calvario. Luego, después de la agonía de Jesús, nos encontramos la traición, la entrega del Señor Jesús. ¿Quién lo traicionó? Alguien cercano a él, alguien que era su amigo, alguien que era de su confianza, un tesorero. Pero a pesar de ello, Jesús nunca lo habló mal, le dijo amigo. Judas Iscariote lo vendió a Jesús, lo traicionó a Jesús, tomó una compañía de soldados romanos, fueron a arrestar a Jesús.
Y se acercó y le dio un beso. Y el Señor Jesús le dijo, ¿con un beso entregas a tu Señor? ¿Cuántos de nosotros negamos a Jesús? ¿Cuánto cuando estamos bien nos olvidamos de Dios? O solamente que estamos pasando esta circunstancia nos acercamos a Dios, clamamos a Dios. ¿Y qué va a hacer cuando todo esto acaba? ¿Vas a seguir clamando a Dios? ¡Qué bueno! Pues clama a Dios en todo tiempo, no solamente en momentos de dificultad, sino en toda circunstancia. Cualquiera sea tu situación, tú debes acercarte a Dios. ¿Qué más? Pedro, un hombre que caminaba con Jesús, que estaba presente en la transfiguración, que vio los milagros, que caminó sobre las aguas. Este Pedro que vio la higuera que se secó, también lo negó a Jesús. Jesús le dijo, Pedro, tú me negarás 3 veces antes que cante el gallo. Pedro lo negó, pero después se arrepintió. Hermanos en el Señor, tú que conoces la palabra, vuelva al Señor. El Señor te está llamando, hijo mío, arrepiéntate, dame tu corazón. Él está apto y dispuesto para perdonarte, porque eres un Dios misericordioso. Y es así, como todos le dieron la espalda a Dios, se quedó solo. Quiero mencionarles las 7 palabras del Señor Jesús que dijo en la cruz del Calvario. La primera palabra se encuentra en San Juan capítulo 19, verso 26-27 dice, mujer, he ahí tu hijo. Y dijo al discípulo, he ahí tu madre. María, la madre de Jesús, representa a todas las madres. Mujer, madre que tú me escuchas, tú sabes cuántas lágrimas soltaste por tus hijos, cuántas lágrimas derramaste, cuánto tú estás sufriendo. Pero déjame decirte, no te rindas. Dios un día va a escuchar ese clamor. Dios desde el cielo va a acudir a tu ayuda y Dios va a mostrarte su gloria. Sigue clamando por tu hijo, sigue orando por tu hijo, siga confesando lo que es la palabra de Dios. Acepta a tu hijo, no importa su condición, no lo rechaces, solamente ámalo, porque el amor de Dios cubrirá, dice, multitud de pecados. El amor de Dios hace que la persona cambie, el amor de Dios hace que la persona se acerca. Y Jesús le dijo al discípulo amado, he ahí, Juan, he ahí tu madre. Hijos, valoran a sus madres, honran a sus madres, obedezcan a sus madres. Cuando todo hacen ustedes, Dios los va a bendecir grandemente. Dice, no menosprecies a tu madre cuando se envejeciere, sino honra, valora, porque Dios te va a bendecir grandemente. La segunda palabra de Jesús en la cruz, Lucas 23-24 dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús sufrió maltrato, sufrió burla, sufrió abofetadas. En la cruz vio que sus vestidos eran sorteados, se repartían. Le pusieron una corona de burla, de espinas. Pero más en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así como Dios mostró su amor, así como Dios nos perdonó, también tú debes perdonar. Oh, ¿por qué yo tengo que perdonar si a mí me han ofendido? Eso dice la persona orgulloso. Pero la persona valiente dice, yo te perdono en el nombre de Jesús. El perdón pone fin a la maldición. Tú tienes que perdonar. No importa el agravio que te haya hecho. Solamente tú perdona. Dile, hermano, te perdono. Madre, te perdono. Padre, te perdono. Hijo, te perdono. Y así de esa manera ponemos fin a toda maldición. Y toda bendición de Dios viene a nuestra vida. La cuarta palabra de Dios, de Jesús en la cruz, dice, San Mateo 27:46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La agonía de Jesús comenzó en Getsemaní. Era su sudor como gotas grandes de sangre. Mi alma está muy triste, afligido, dijo Jesús. Y ahora llega el momento clave, cuando Él está en la cruz. Está llevando tus pecados, está llevando tus dolores, está llevando todas tus enfermedades, están en Él. Y Él dice en esta frase, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios y su palabra son uno.
son inseparables. Pero llega el momento que a causa del pecado de la humanidad que es puesto en Jesús, Dios tuvo que abandonar a Jesús brevemente. Nunca se separaron ellos, pero en la cruz estaba solo. Dice la Biblia, hubo tinieblas por espacio de 3 horas. Hermanos, qué tristeza, qué agonía para Jesús. Al ver que su Padre se está alejando, al ver que su Padre lo ha dejado, porque en ese momento Jesús está siendo molido por nuestros pecados. Hermanos, cualquiera sea tu pecado, está en Jesús. Cualquiera sea tu enfermedad, está en Jesús. Dile, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Y también tú diga, perdona a Dios a la humanidad. No saben lo que hace. Acércate a Dios y Dios se va a acercar a ti. La quinta palabra dice, San Juan 19:28. Tengo sed. Cuando tú trajinas, cuando caminas, te sientes agotado, abatido, afligido. El Señor Jesús, desde el huerto de Getsemaní, estaba afligido. Llegó un momento cuando llega a la cruz, dice, tengo sed. Y como burla, ¿qué le dan de beber? Vinagre. El Señor Jesús dijo, tengo sed. ¿Para qué? Para que tú no tengas sed hoy en el día. Jesús dijo, venid a mí, yo os daré de beber agua de vida, fuente de salvación que corren. Tú acércate a Jesús y tendrás la bendición de Dios. La sexta palabra de Jesús es San Juan 19:30. Consumado es. Esta palabra consumado es un grito de victoria. Él está diciendo, se ha cumplido la misión en lo cual he sido enviado. He acabado la obra de mi Padre. Y el Padre se agradó de la obra perfecta de Jesús. Hermanos, hoy es día de tu salvación, porque ya está consumado. La deuda ya ha sido pagada en la cruz. Tú no tienes que hacer nada para obtener la salvación. Solamente por fe tú lo recibes. Dice, por fe tenemos la salvación. Siendo gratuitamente justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. Gracias a la obra de Jesús. Gracias a la obra redentora. Por esa obra redentora, consumado es. Jesús murió, resucitó y tú también resucitaste con él. La última palabra es en el libro de Lucas 23:46, número 7. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho Jesús, expiró. Él murió. Su espíritu entregó a Dios. Dice la Biblia que al tercer día Cristo resucitó. ¿Saben para qué resucitó, mi hermano? Para darte vida eterna. Cristo resucitó para que nosotros tengamos la bendición de Dios. Dice la Biblia que tú llegaste a ser hijo de Dios. En esta mañana, en este día, disfruta de la bendición de Dios. Él murió una sola vez. Ya no va a volver a morir. Ya no hay más sacrificio por el pecado. Solamente dile, Dios, gracias por la fe. Acepto a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Dios bendiga a todos ustedes. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Amén.